Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Paola Castañeda Ríos y el día de hoy quiero compartir con ustedes este tiempo de culto, este tiempo tan especial de ministración que el Señor nos ha regalado. Entonces lo invito a que oremos, busque un lugar cómodo y podamos entregarle este tiempo al Señor. Y allí donde está, lo invito a que cierre sus ojos y oremos. Padre Santo, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por darnos este nuevo día, esta nueva noche, Señor, para alabarte, para exaltarte, para reconocer que tú eres Dios fuerte, poderoso, majestuoso y soberano. Pero también, Señor, para que tú hables a nuestros corazones, para que tú nos guíes, para que tú nos abras el entendimiento y esta palabra sea como ese martillo que entre y golpea nuestro corazón y podamos ser personas conforme al carácter de tu Hijo Jesucristo. Todo esto te lo entregamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema y una hermosa enseñanza que he titulado Llamados conforme a su propósito. Y los invito a que vayamos a Romanos, capítulo 8, y nos vamos a centrar solamente en 3 versículos, del verso 28 al 30. Romanos 8, del verso 28 al 30. Y yo lo voy a leer con el favor del Señor. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, mis hermanos, como vimos el domingo pasado, se nos recordó a través de aquella parábola del rey y de su boda que somos un pueblo llamado y escogido, soberanamente por Dios, llamados para salvación, llamados para servir en el nombre del Señor, llamados para anunciar su palabra, pero también llamados para la santificación. Hoy quiero compartir con ustedes que en nuestro caminar cristiano se nos van presentando dificultades, sufrimientos, amargas desilusiones y aún maltratos. Nosotros como cristianos debemos saber que Dios obra en medio de esas situaciones. ¿Y todo para qué? Para que se cumpla los buenos propósitos de Dios para nosotros, sus hijos. Puede que Dios cambie la situación o no la cambie directamente en nuestras vidas, pero si se mantiene difícil la situación, Dios garantiza que al final tendremos buenos resultados. ¿Y qué nos garantiza Dios? Nos garantiza una mayor madurez espiritual, nos garantiza un mayor crecimiento espiritual y una mayor común unión con Él. Pero todo esto se da solo, mis hermanos, para aquellos a quienes conforme a su propósito son llamados, lo dice Romanos 8:28. Entonces, ese versículo no se puede citar para las personas que no conocen del Señor, solo para aquellos a quienes conforme a su propósito hemos sido llamados. Pero entonces, ¿para qué nos ha hecho conforme a su propósito y para qué nos ha llamado? Como lo dice en ese verso, a la restauración, para la restauración total de la imagen de Dios en nosotros. O sea,
Esa es la razón principal de nuestra salvación y es la promesa de Dios. Ver reflejado en nosotros el carácter de su Hijo Jesús y un día seremos restaurados al plan original. Génesis 1, 26 y 27. Por eso el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hermanos, esta promesa de que todas las cosas nos ayudan a bien, como se los decía ahorita, también aplica solamente para las personas que realmente aman a Dios. Y lo dice ahí, y sabemos que a los que aman a Dios y que son llamados según su propósito. Entonces, Dios transformará esa mala situación para lograr en nosotros un buen resultado. Y es el carácter de Jesús. A Dios, mis hermanos, no le interesa que nosotros en la tierra estemos llenos de bienes, de riquezas, no. El único propósito e interés de nuestro Dios es desarrollar en nosotros el carácter, porque Él sabe que nosotros vamos a irnos de este mundo y nosotros no nos vamos a llevar ni el carro, ni la casa, ni el televisor de tantas pulgadas, ni el último celular, nada de eso, mis hermanos. Lo que nosotros nos vamos a llevar para la eternidad es el carácter, que nosotros estemos revestidos en Cristo Jesús. Por eso hoy veremos en estos versículos algunos de los muchos propósitos de Dios para su pueblo llamado y escogido. ¿Como cuáles? Son 4 puntos principales que los vemos ahí enmarcados en el verso 29 y 30, que son: nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Comencemos con el primer punto. Nos predestinó. Romanos 8, el verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra antes conoció quiere decir que no solo Dios sabía que existiríamos, sino que se trata de que Dios ya nos conocía de antemano. Efesios 1:11 nos lo dice. Vamos todos a Efesios 1:11, donde el Señor nos dice: en Él, ¿en quién? En Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces podíamos parafrasear este versículo y decir: aquellos en los que Dios pensó en tener una relación personal redentora. Y esos somos nosotros, usted y yo. Además, mis hermanos, Dios nos eligió desde la eternidad, antes de formar el mundo, por medio de la gracia. Y eso quiere decir que Dios es quien decidió sobre nuestro destino y es quien sigue decidiendo sobre nuestro futuro. Efesios 1:5 lo dice. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, esto quiere decir que por medio de Jesucristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos de Él, recibiéramos todo lo que Él había prometido en las Sagradas Escrituras. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Podríamos decir entonces que Dios ordenó todo para que nosotros fuéramos adoptados, según su perfecta voluntad, decisión y deseo.
Mis hermanos, es un gran honor saber que dentro de esos planes nos encontrábamos usted y yo. Hermanos, fue la voluntad de Dios, fue su decisión, fue su plan que fuésemos redimidos, alcanzados, perdonados y salvos. Pero también la palabra de Dios añade que nos predestinó, nos escogió, nos eligió a ti y a mí. ¿Para qué? Para que seamos semejantes a su Hijo Jesús. Dios decidió, mis hermanos, que fuéramos parecidos a su Hijo Jesús. Por eso Jesús es el hermano mayor de entre todos los creyentes de la iglesia. Él es nuestro modelo a seguir. Él es el modelo a seguir, como lo decíamos, en pensamiento, en palabra, en comportamiento, mejor dicho, en cada área de nuestras vidas. En cómo se comportaba, en cómo hablaba, en cómo se relacionaba con los demás. Segundo punto, nos llamó. Lo encontramos en Romanos 8, verso 30, la parte A, y dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. O sea, nos eligió, pero también nos llamó. ¿Y nos llamó a qué? Hagámonos esa pregunta: Señor, ¿me llamaste a qué o a hacer qué? Juan 15, 16 nos da esa respuesta. Juan 15, 16 nos da esa respuesta y dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os los elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En primer lugar, mis hermanos, nosotros hemos elegido, ahí está claro el para qué nos predestinó, el para qué nos llamó. Aparte de que el Señor nos llamó, nos debe llenar de mucho gozo a nosotros, porque muchas personas se sienten orgullosas cuando alguna persona importante o una empresa importante les hace un llamado. Pero qué más importancia y gozo para nosotros el saber que hemos sido elegidos y llamados por el mismo Dios, por el mismo Jesús, no por cualquier persona, sino por el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. En segundo lugar, nosotros debemos comprender, mis amados, que hemos sido elegidos para un propósito especial, un propósito de llevar fruto. ¿Cuál fruto? Pues lo dice Gálatas 5. Lo invito a que vayamos allá. Gálatas 5. Gálatas 5, verso 22 y 23. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, a estar siempre gozosos, a vivir en paz con todos, a hacernos pacientes, amables, a tratar bien a los demás, a tener confianza en Dios, a ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Mis hermanos, ese es el fruto que Dios quiere que nosotros llevemos y que permanezca en nosotros. Él nos ha comisionado y nos ha encargado una misión especial, una tarea donde el uso
de todos nuestros dones, talentos, capacidades, habilidades espirituales, no espirituales, encajan en el área a la cual Él nos ha llamado. Por tanto, mis amados, nosotros tenemos que ser obedientes a la voluntad divina y así podremos ser sensibles a ese llamamiento. Un llamamiento que nos manda a cumplir un propósito especial en nuestras vidas. Sin embargo, debemos ser capaces de entender que ese llamamiento nos llevará a una verdadera vocación en los caminos de Dios. Jesús fue quien tomó la iniciativa, nos llamó, al igual que lo hizo con sus discípulos, para que llevaran una vida abundante y ese fruto permanente. Entonces, este llamado, mis amados, no ocurre por casualidad, no ocurre por accidente, ni siquiera por voluntad humana, sino por una voluntad divina. Dios aquí nos está invitando a aceptar, a valorar la salvación a través de Cristo. Es un llamado que se hace solo a través del Espíritu Santo y es una invitación universal. Romanos 9:24 nos lo dice. Yo le invito a que vaya a Romanos 9:24. Y el Señor dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, mis hermanos, Jesús nos convoca en esta noche, nos invita a que cada creyente hoy, miércoles, valore esa salvación y a tener y mantener una relación íntima con Él. Segunda de Timoteo 1:9. Yo le invito a que vaya ya. Segunda de Timoteo 1:9 nos dice, y quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo. Ni usted ni yo hicimos algo para que el Señor nos escogiera, sino que fue su gran amor. Y así lo planeó Él. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo, pues desde entonces le pertenecíamos a Cristo Jesús. Yo le invito también a que vayamos a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, el verso 1. Y dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Dios nos ha llamado para que seamos un pueblo santo. Por eso pensemos seriamente quién es Jesús. Como lo dice en este versículo, Jesús, Él es nuestro apóstol. Él es el Mesías, Él es el mensajero, Él es nuestro jefe, Él es nuestro sumo sacerdote de nuestra profesión. Esto es una carrera, esto es una profesión que Dios nos mandó a la tierra porque nos va a llevar a la eternidad con Él y quiere moldear en nuestro carácter el carácter parecido a su Hijo Jesucristo. Hacer de nosotros esos reyes y sacerdotes, pero parecidos a ese hermano mayor, a Jesucristo. Tercer punto, nos justificó.
Volvamos nuevamente a Romanos 8, el verso 30, la parte B. Y a los que llamó, a estos también justificó. Mis hermanos, el Señor absolvió nuestra cuenta de pecados, la canceló. Nos declaró justos el día que recibimos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dios nos quitó la culpa y la pena de muerte que traíamos por el pecado. Nos absuelve, nos hace libres por medio del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Nos puso en esa relación correcta con Él. Por eso, Él dice que nosotros ahora ya debemos vivir de otra forma. Yo le invito a que vayamos a Primera Carta de Corintios, capítulo 6, del verso 9 al 11. Y dice, Primera de Corintios, capítulo 6, del verso 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Nosotros ya somos justos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y viene el verso 11, que es el más importante. Y esto eras algunos. Nosotros antes nos comportábamos con algunas de esas acciones. Por eso nosotros ahora, que somos un pueblo llamado de antemano, escogido y que hemos sido justificados, nosotros ya no debemos de andar en estas acciones. Y estos eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Antes, mis hermanos, hacíamos parte de esa lista, pero ahora somos lavados, limpiados, apartados, ya que somos enteramente aceptados por nuestro Señor y nuestro cambio se llevó a cabo en el nombre del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que Dios quiere tener y mantener siempre una relación íntima con el ser humano, bendecirlo con una hermosa herencia que es la patria celestial. Porque la obra redentora de Cristo es el fundamento, es la base para nuestra vida cristiana. Y el Espíritu Santo es ese agente, es ese guarda a través del cual se consuma la salvación eterna. Cuarto punto, nos glorificó. Romanos 8, el verso 30. Le invito a que vayamos nuevamente a Romanos 8, el verso 30, ya la parte última, la parte C. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Mis hermanos, esto quiere decir que el Señor, la palabra glorificó, es que nos tiene en gran estima, que nos considera valiosos para Él, que somos su posesión exclusiva, somos su pueblo especial. Romanos 8:17 nos dice, y si hijos, también herederos. Sí, ya somos hijos, y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, oigan esto, si es que padecemos juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo, para que juntamente con Él, o sea, con Jesucristo, seamos glorificados. Jesús nos da una parte de su gloria, un camino que incluye la santificación.
La santificación, mis hermanos, es el instrumento de Dios a través del sufrimiento, a través de las dificultades, a través de las pruebas, a través de las aflicciones. Ahí es donde el Señor está santificándonos, sacando de nosotros ese fruto, ese carácter de Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos espiritualmente y físicamente. Por eso, a medida que vamos pasando tiempo en su presencia y prestamos atención a Cristo, Él va trabajando en nuestras áreas para santificarnos, hacernos ese pueblo santo y único para Él, como Jesús. Dios nos glorifica cuando nos hace partícipes de su propia gloria a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de su obra redentora en la cruz. Pero solo se glorificará a los que de antemano conoció, a los que predestinó, nos llamó y nos justificó. Conclusión. Hermanos, el propósito de Dios para nuestras vidas es que crezcamos en el Espíritu, ya que la verdadera vida de Cristo se manifieste en nuestros cuerpos mortales, en este cuerpo mortal, solamente en la medida que nos vamos entregando al Señor. El mismo Jesús se manifiesta a través de nosotros. Por eso podemos decir, como decía el apóstol Pablo, vamos a Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En realidad, mis hermanos, yo y tú debemos haber muerto en la cruz junto con Jesucristo. Ya no somos nosotros los que vivimos, sino que vive Jesús en nosotros. Ahora vivimos gracias a la confianza que tenemos en Dios, porque Él nos amó y porque Él así quiso morir para salvarnos. Entonces, mis hermanos, así sí podríamos decir, como dice Romanos 8:38-39. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada por Dios nos van a poder separar de su amor que es en Cristo Jesús. Por eso, cuando nosotros tenemos el suficiente amor, hemos perdido. Cuando tenemos ese suficiente amor, o nosotros como creyentes hemos perdido ese primer amor hacia Dios, estos elementos sí nos separan del amor de Dios. Pero cuando Dios es nuestro primer y mayor amor, todo lo soportamos y seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso, mi hermano, hoy la invitación es a que decidamos hoy valorar y vivir siempre en el Espíritu, dejando morir las actitudes y las conductas procedentes del pecado, de la carne, y reconozcamos que hemos sido adoptados como hijos de Dios y llamados para ser un pueblo único, santo y especial para Él. Espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición en sus vidas, así como ha sido en la mía, y que podamos orarle al Señor. Yo le invito a que oremos. Padre Santo, gracias por hablarnos hoy. Ya no vivimos nosotros, ya eres tú quien vive en nosotros.
Nosotros queremos ser nuevas personas, retomadas, Señor, con tu Santo Espíritu. Gracias porque tenemos un llamamiento conforme a a tu propósito, Señor. Nos llamaste, nos predestinaste, nos justificaste y nos glorificaste. Gracias, Señor, porque esto fue un plan perfecto para ti. Esto fue lo que en tu perfecto plan y divino propósito tú ya tenías dispuesto. Ayúdanos, Señor Jesús, siempre a recordar que ya eres tú quien hace parte de nuestra vida y que podamos valorar ese verdadero sacrificio en la cruz. Gracias, Jesús, y que ese amor, que ese primer amor que te tenemos nunca mengue, sino que por el contrario cada día nos aferremos a ti, a tus promesas, a tu palabra, Señor. Recibe todo el honor, recibe toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por este tiempo y que el Señor los continúe bendiciendo. Feliz noche.